sesión pasamos ya a la sesión de esta tarde, que es la parte de la mesa redonda que queda, ¿no? Bueno, si alguien no ha recogido el escrito de la titulado Un ambientalista se encuentra con la Laudato Si de Jordi Puig, que está en la zona donde habéis recogido las carpetas, se puede recoger. También había un esquema de la sesión que ha dado de la primera sesión que ha dado don Gregorio Vitián, que si alguno no la ha cogido puede cogerla. También avisar ahora, para que no se me olvide, que os agradecemos mucho siempre que contestéis y entreguéis los cuestionarios sobre las sesiones con sugerencias, puntos de mejora, la valoración que hacéis, porque viene muy bien para preparar los siguientes. Y veis que tenemos en cuenta, ¿no? No se pueden tener en cuenta todas, porque algunas son contradictorias y hay que elegir, ¿no? Pero hay muy buenas ideas y en el mismo formato de esta sesión se ve que ha habido novedades, ¿no? Incluso en los horarios, ¿no? Pues hemos tenido la comida antes, de manera que la tarde ya no se queda un poco corta, que antes era una hora muy rápida y ya está. Y sin más, nos queda esta tarde tratar en primer lugar sobre un tema que ha sido que está vertebrando también el pontificado del Papa Francisco, que es la familia, porque hemos tenido 2 sínodos y estamos a la espera de un documento del Papa sobre la familia. Y para hablar de este tema tenemos a María Álvarez de las Asturias, directora del Instituto de Orientación Personal y Familiar Coincidir, y defensora del vínculo del Tribunal de Madrid. Y no quiero dejar de decir también que es exalumna del máster en Matrimonio y Familia de la Universidad de Navarra, que hizo con gran aprovechamiento y que a mí me da mucha alegría, ya lo he dicho antes también, porque estaba cuando he presentado a Beatriz Ozores, que sean 2 exalumnas las que están hablando ante un público tan es que respetable me parece poco, ¿no? Tan cualificado. No tengo palabras, no me sale la palabra, afable esto. Y ellas están encantadas también, ¿no? Y desde luego Javier Escrivá, que es el director del máster de Matrimonio y Familia, pues es que es, en fin, estaba feliz también, ¿no? Y lo mismo podrían decir los profesores que le dieron clase a Beatriz. Yo no tuve el honor pero vamos, don Ramiro y Mamen y Francisco, en fin, es muy bonito, ¿no? Que eso también muestra que estamos en un momento de desarrollo, ¿no? Con todos los programas que hay, los certificados online, etc. Pero bueno. Muchas gracias por la invitación y gracias por estar aquí a la hora de la siesta, todos despiertos, escuchando lo que nos puede hacer. Hablar de las enseñanzas del Papa Francisco sobre la familia en 20 minutos comprenderán que es un reto imposible de llevar a cabo. Pero soy consciente, por tanto, de que voy a dejar muchas cosas en pase que son flecos que tal vez en el coloquio ustedes quieran retomar o también se pueden retomar en otro momento. Pero no me pidan que en 20 minutos les diga todo lo que el Papa nos está diciendo sobre el matrimonio y familia, porque es imposible. Cuando tenía que elegir un texto para centrar un poco lo que yo quería exponerles sobre las enseñanzas del Papa sobre la familia, el texto que a mí más me ha impactado es este, que es una homilía del verano pasado en Guayaquil, en el que el Papa, tiene el texto ahí, que no se lo voy a leer. ¿Por qué me impacta mucho? Porque vivimos en una sociedad en la que el pesimismo sobre el matrimonio y la familia es descomunal. Tenemos a los jóvenes rellenando las encuestas y diciendo que lo más importante para ellos es la familia. Y sin embargo, cuando les preguntas te dicen, me gustaría muchísimo un amor para toda la vida, pero eso no existe, es imposible. Y por tanto me voy a conformar con que me quieran un ratito y después otro ratito
ratitos lo más largo posible, sabiendo que no hay un matrimonio, no hay un amor definitivo. Y el Papa en Guayaquil lo que nos dijo es, a pesar de que todas las variables estadísticas, que la ciencia nos dice lo contrario, no os canséis de decir a quienes están sufriendo en su matrimonio, en su familia, a quienes tienen las heridas afectivas de la falta de amor, que lo mejor está por venir, que Cristo es capaz de sanar las heridas del corazón de la persona. Y esto a mí me interpela muchísimo, porque como ha dicho Beatriz antes, hay que buscar quiénes son tus pobres. Y mis pobres son quienes sufren en sus relaciones afectivas. No solamente en los matrimonios rotos, porque hay quien sufre en sus relaciones afectivas y eso le incapacita para formar un matrimonio y una familia. Entonces, para mí, este texto del Papa en Guayaquil condensa todo lo que está diciendo el Papa, todo el pontificado en lo que se refiere al matrimonio y la familia. ¿Cómo podemos llevar a la práctica? Yo soy a lo mejor muy directa en mi práctica, pero creo que a ustedes lo que les interesa es, muy bien, esto que ha dicho el Papa, cómo lo aterrizamos en nuestros colegios. Estoy hablando a profesores, a directores de colegios. Esto también se puede dar con una visión muy parecida para empresas, para parroquias, pero me voy a dirigir a profesores. ¿Cómo aterrizamos esto en nuestros colegios? Lo primero que hay que reconocer es que en la vida de familia no todo es fácil. Como he dicho, la falta de esperanza y el pesimismo que vemos, sobre todo en los países más desarrollados en cuanto a matrimonio y familia, nos hace a veces tirar la toalla, es decir, esto es algo imposible. Sin embargo, hay mucho por hacer y mucho por construir, y estoy convencida como el Papa de que lo mejor está por llegar. La distinción que quiero hacer previa es que en la vida de familia hay dificultades y dificultades. Hay dificultades que son extraordinarias, y esas solamente se pueden manejar si la ciencia funciona o la gracia hace una actuación especial. Me explico, el catecismo nos dice que si uno de los dos pone en grave riesgo espiritual o corporal la salud de uno de la prole, eso es suficiente motivo para una separación. Esas son las dificultades extraordinarias, la violencia, todo lo que tiene que ver con las patologías. No hay que tolerar la violencia en la relación. Entonces, estas dificultades extraordinarias las dejo de lado. Me voy a referir a las dificultades que podemos encontrar en la vida diaria de una familia y que son normales, que pueden darse o no darse, pero dentro de esta diferencia. La dificultad que encontramos en la vida no es sinónimo de motivo de ruptura, porque tengo, gracias a Dios, muchos amigos sacerdotes, muchos amigos profesores, que me llaman y me dicen, ¿puedes ayudar a un matrimonio del colegio que tienen un problema? ¿Qué les pasa? ¿Que se van a separar? No, perdona, eso no es una dificultad, la dificultad está en el origen de lo que les ha llevado en este camino a tomar la decisión de separarse. Vamos a atacar las cosas cuando empiezan a ir mal para no llegar a una ruptura, pero dificultad no es sinónimo de ruptura, dificultad es sinónimo de crisis, de alteración del equilibrio. Lo que hay que hacer es recuperar el equilibrio. No tengo tiempo de explicarlo, pero, en fin, es muy importante. Uno de los mensajes más importantes es: dificultad no es sinónimo de ruptura. La ruptura es la consecuencia de una dificultad que no se ha sabido solucionar o no se ha podido solucionar. Las crisis son crisis de crecimiento. Es un equilibrio que se altera y que nos obliga a buscar la solución para volver al equilibrio, creciendo todos en nuestra familia. Y luego, un punto especialmente sensible, las familias en debilidad, que son las periferias existenciales a las que nos llama el Papa a acudir. Porque muchas veces en nuestros colegios tenemos la suerte de que en nuestro entorno todavía hay muchas familias que se quieren y se quieren bien y que luchan día a día por su vida en familia y por su matrimonio. Pero tenemos también muchas familias que están etiquetadas, que tal vez nosotros no etiquetamos en el colegio, pero las propias personas que les rodean, las familias que les rodean, incluso como un mecanismo de autodefensa, no quiero que mis hijos jueguen con los niños de esta familia porque estos niños están en una situación familiar que no quiero que se reproduzca en casa. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque estas etiquetas y estos rechazos provocan unas dificultades tremendas. Lo voy a decir más adelante. Propuestas concretas. ¿Qué es lo que se puede hacer desde los colegios? La orientación familiar, la mediación de resolución de conflictos, la mediación del acompañamiento de las rupturas y el acompañamiento en las heridas. Voy a explicar cada punto concreto. Pero antes de pasar muy brevemente a explicarlo, tengo que decir
que si ustedes han leído, y si no, es muy recomendable que lo lean, el Directorio de Pastoral Familiar de la Iglesia en España, que es del año 2003, y que si hubiéramos puesto en práctica estaríamos muchísimo mejor de lo que estamos. Está muy bonito en las librerías y en las bibliotecas, es momento de sacarlo y de ponerlo en marcha. El Directorio de Pastoral Familiar distingue orientación familiar como todo el trabajo que se hace para recuperar y sanar una familia, y la mediación solamente la contempla como mediación de ruptura. Y por tanto, en el ámbito de la pastoral familiar, todavía la mediación familiar se entiende solamente como ruptura. Y es muy difícil que en la pastoral familiar se entienda que la mediación es algo más que la mediación de ruptura, que es lo que yo les quiero proponer ahora. Y sobre todo porque en el ámbito civil, ¿por qué dejar la mediación solamente para quienes rompen familias y no ampliar el concepto de mediación, como permiten las leyes de mediación, para resolver los conflictos de las familias que tenemos cerca? Creo que es mucho más lógico pensar que una mediación es resolver un conflicto que ayudar a romper. Si no se resuelve el conflicto, será mejor romper civilizadamente que romper mal. Pero la mediación, desde mi punto de vista, tenemos que hacer el esfuerzo de ampliarlo a la resolución de conflictos. ¿Cómo podemos hacer vida lo que nos ha pedido el Papa? Pues en primer lugar con la formación, para proponer la verdad del matrimonio y la familia y para acompañar en el camino que lo hace vida. La verdad es muy importante porque el respeto a la dignidad de la persona exige que cuando anunciamos el matrimonio, anunciemos la verdad del matrimonio. Otra cosa será que haya que acompañar a las personas para que sean capaces de ver esta verdad, de querer esta verdad y de vivirla adecuadamente. Eso puede ser un proceso, pero no podemos pensar que tenemos que aguar el mensaje sobre el matrimonio y la familia como si las personas a las que nos dirigimos no estuvieran capacitadas para entenderlo. La gracia lo puede todo, y lo que nosotros en la debilidad no podemos por nuestras propias fuerzas, con Cristo lo podemos todo, y esto es lo que tenemos que explicar. La formación también para adelantarse a las dificultades, las escuelas de padres, la formación afectiva tan importante, cómo estamos explicando el matrimonio a nuestros jóvenes, porque yo lo que oigo en algunos cursos prematrimoniales, yo no me apuntaría a eso. Si el matrimonio es una carga, si a los 3 años se acaba el amor, si te tienes que echar tu marido al hombro para ganarte el cielo, la verdad que el producto es invendible, ¿eh? Bastantes jóvenes se casan si lo que explicamos es esto. Lo dejo para luego, porque a lo mejor les interesa la forma de explicarlo. Todo lo que sea ayudar a los padres en la educación de sus hijos, incluyendo siempre en las escuelas de padres el fortalecimiento de la relación matrimonial. Porque si el matrimonio, la relación matrimonial funciona y va bien, los niños irán bien, aunque suspendan matemáticas, pero serán mucho más fácilmente buenas personas, buenos cristianos, buenos profesionales. La prevención de los conflictos. Cuando se ofrece formación, fácilmente uno reconoce carencias en su vida de familia. Me han dicho que es bueno que los adolescentes de 15 hagan esto y mi adolescente de 15 nada más lejos de lo que me han dicho. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? Esto también es un consejo y es una orientación. Esto hay que darlo también a los padres, porque si les decimos, ahí tenéis lo que hay que hacer, ahora arreglaros vosotros, pues casi es mejor no avisar, porque a lo mejor no sabíamos que podíamos encontrarnos en tantas cosas complicadas y lo que hacemos es asustar. Hay que acompañar en esta tarea educativa y aquí la orientación familiar aquí es un consejo para un problema que todavía no ha estallado, pero que a la vista de lo que me han contado en formación veo que si no lo manejo bien puede estallar. Bien. El paso siguiente es la mediación familiar. Como digo, la mediación de resolución de conflictos. Tengo ya en mi familia un conflicto que ha surgido. Puede ser en la relación de pareja, a mí es que el término de pareja no me gusta, pero bueno, para diferenciarlo de la relación con los hijos. Puede ser un conflicto en la relación de pareja, un conflicto de comunicación, es muy fácil. Bien, este conflicto ya ha surgido. O bien, una dificultad con nuestros hijos. A un niño de 4, 5, 6 años le puedes decir sí porque sí, pero a un adolescente de 16, 17 años que es más alto que tú, no le puedes decir que sí porque sí, y además tampoco conviene. Pero se puede llegar a una negociación para establecer normas y límites que si el adolescente las asume como propias, es más fácil que pueda cumplir. Los orientadores y mediadores familiares no dan la solución, lo que hacen es que buscan con la familia la solución para el caso concreto
es una solución personalizada y esto hace que la familia cumpla esa solución porque es a la que ellos han llegado con la ayuda de las técnicas que da el profesional. Bien, si todo esto no sirve, es insuficiente para salvar la relación familiar, entonces llegamos a la mediación de ruptura. Si una familia se va a romper, primero hay que tener una razón muy fuerte y muy poderosa para romper una familia, porque ninguna ruptura es buena. Todas las rupturas dejan heridas las heridas que las personas traían y que llevan a la ruptura, las heridas de la ruptura, el duelo por esa ruptura, porque un matrimonio, incluso en mi especialidad, aunque un matrimonio sea nulo, no cabe duda que esa convivencia ha dejado unas heridas y unas consecuencias que tenemos también que tener en cuenta. Los hijos pasan a ser la prioridad. Yo no he dicho antes porque lo he dicho en la comida, yo estoy casada y tengo 4 hijos y soy muy rara porque me parece que lo mejor del mundo es el matrimonio. Lo mejor que me ha pasado es encontrarme con mi marido y a partir de ahí comprenden que cuando digo esto, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mí? Me dicen mis hijos, digo a papá y ya la gente no me comprende. A partir de ese momento dicen, es imposible que quieras más a tus hijos que a tu marido. Bueno, yo al que elegí fue a mi marido y consecuencia del amor que nos tenemos mi marido y yo, son 4 personas que encarnan en carne el amor de su padre y mío. Pero en el momento de romper, lo fundamental es el bien de los niños, el bien de los hijos, por encima del bien de los padres. Eso lo tenemos que tener clarísimo, tenemos que hacérselo ver a los padres de nuestros colegios. Entonces, la mediación de ruptura ayuda al matrimonio que ha decidido poner fin a su convivencia a llegar a acuerdos cuando la ruptura es inevitable. No solamente en aspectos jurídicos, esto es un complemento al trabajo de los juristas. Lo que hacen los mediadores familiares es llegar a los acuerdos en aspectos afectivos, de relaciones personales y de relaciones familiares. Es decir, en vez de que el juez decida qué días de la semana vas a ver a papá, qué días de la semana vas a ver a mamá, si vas a ver o no vas a ver a los abuelos, con quién vas a vivir, con quién vas a dormir, todo esto, que los jueces pues lo harán como puedan. Pero si son los padres que conocen su situación familiar los que llegan a acuerdos, primero esos acuerdos son más realistas, porque si el juez dice todos los jueves te vas a ir con tu padre y resulta que los viernes tienes examen de matemáticas, los jueves no quieres ver a tu padre. Claro, esto es así. Entonces, la solución es personalizada y además es algo que como han llegado a acuerdos ellos, lo van a cumplir. Bien. Voy muy deprisa porque es que hay mucho, luego tal vez en el coloquio. Sí, 5 minutos, muy bien. Estoy acabando. ¿Cómo hacemos la colaboración con los colegios? La colaboración con los colegios es más fácil. En mi experiencia, es muy difícil que un matrimonio pida ayuda para sus dificultades matrimoniales. Ahora bien, si tenemos un niño que le duele el dedo gordo del pie, probablemente a los tutores pues tienden desesperados porque al niño le duele el dedo gordo del pie. Entonces, es la vía más accesible para recibir ayuda, la vía de los niños. Hay dificultades de los niños que los padres perciben. Entonces, lo primero que hay que ver es, ¿hay un problema o no hay un problema? Porque recibimos madres que están muy desbordadas porque tienen muchos frentes abiertos y piensan que un niño tiene un problema porque ha llegado una mala nota, una nota de conducta, una cosa que a lo mejor desde el colegio no se da mucha importancia, pero que a esa madre le cae, es la gota que colma el vaso. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver, ¿hay un problema o no hay un problema? Si hay un problema hay que buscar la solución. Si no hay un problema, hay que ayudar a esa madre a que vea que no hay un problema, pero que ella lo viva como una dificultad ya es un trabajo que tenemos que hacer. Bien, los problemas de los niños repercuten en la relación de los padres. Tengo una persona que vino a consulta y me dijo, si os hubiera conocido antes, porque he estado a punto de separarme de mi marido, porque yo tenía un enfrentamiento con mi hijo mayor y mi marido decía, eso son tonterías. Bien, eso son tonterías, pero la madre había ido a varios psicólogos con su hijo mayor. Esta división entre los padres de para mí es un problema, para mí es una tontería, casi les cuesta el matrimonio. Si uno de los dos lo vive como una dificultad, esa dificultad repercute en todo y hay que verlo. Hay dificultades que se detectan en el aula y tienen origen en el aula, dificultades de aprendizaje o de comportamiento. Y hay otras que se detectan en el aula pero tienen origen en la familia. ¿Cómo decir a una familia necesitáis ayuda para vuestra relación familiar? Con los datos objetivos de los comportamientos que veis en los niños en el aula. Porque tal vez vosotros sabéis que este comportamiento de este niño es porque sus padres se están peleando.
Y no nos atrevemos a decir a esos padres necesitáis ayuda, pero sí podemos decir, este niño tiene dificultades de comportamiento, este niño tiene problemas de autoestima, tiene problemas para socializar. ¿Por qué no pedís una consulta? Porque en esas consultas lo que vamos a hacer es trabajar la relación matrimonial para ayudar así a los niños. Bien, termino segundo. El acompañamiento. Además de la resolución de los conflictos, es muy importante el acompañamiento en algunos casos que se nos están quedando por el camino y que son fuente de un sufrimiento muy grande. La soledad, las personas que se quedan solas, las personas enfermas o que tienen una persona enferma o sola en la familia. Ya he dicho que una ruptura necesita un cuidado muy especial porque no se soluciona nunca. La ruptura es un desastre por sí misma, pero se nos olvida que las personas que han roto y que a veces se han visto obligadas a romper tienen muchas heridas que cuidar. El duelo, como ya la gente no se muere sino que se va, cuando se muere alguien cercano no tienes con quién llorar y lo que antes hacíamos en familia, que era ese tiempo de luto y de duelo que cuesta recolocar las relaciones, ahora muchas veces eres un poco un apestado, porque si hablas de que alguien se te ha muerto, es que la muerte es tabú, pero tenemos mucha gente que quiere llorar y quiere hacer ese proceso de duelo y se ven solos. Y esto que les estoy explicando es un complemento al trabajo de los abogados de familia, al trabajo de los tribunales de la Iglesia, porque el proceso es un proceso jurídico al que no se le puede decir no se le puede exigir que sane las heridas afectivas, las heridas psicológicas y las heridas espirituales que hay en una ruptura, y es un trabajo también que complementa desde mi punto de vista el de los orientadores escolares. Pues hasta aquí, muchas gracias. Bien. Y ya es la última de las ponencias que antes del diálogo que tenemos que es la encargada de comunicación de las facultades eclesiásticas y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. Y además a la que quiero agradecer mucho su presencia aquí porque nos ha ayudado a solucionar varios problemas antes de comenzar la jornada y, en fin, por toda la colaboración que nos presta en la vida ordinaria de las facultades. Y sin más, ella llevó el título del tema, la comunicación de la Iglesia en el papado de Francisco, y ya está. Muchas gracias. En realidad estoy aquí porque a finales del mes de enero estuve en un seminario en Roma cuyo título era cómo había cambiado la comunicación en la Iglesia a raíz del papado de Francisco. Y este es el precio que tengo que pagar, estar aquí, pero lo pago encantada. Y ¿quién es el Papa Francisco? Y nos vamos al 13 de marzo del 2003, como decía antes José Luis, y cuando vimos esta foto, cuando vimos esta imagen, porque yo creo que estábamos todos siguiendo este momento por la televisión, muy poca gente sabía quién era el cardenal Bergoglio. Él llega a la Iglesia desde un punto de vista mediático absolutamente desconocido, conocido por supuesto en la Archidiócesis de Buenos Aires, pero por supuesto no llega con el background que tenía el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, que venía, por decirlo así, del lado oscuro de la Iglesia, ¿no? Era una persona que es muy difícil no comparar, y en los medios siempre se comparan, ¿no?, los pontificados. Pero ese Papa llega a la Iglesia en un primer momento, vamos a decir, limpio, ¿no? Luego ya se encargaron de encontrarle, porque siempre que te conviertes en un personaje público siempre se encargan de encontrarte todas tus miserias, ¿no? Pero quería analizar el primer mensaje
del Papa en ese momento en el balcón, él lo que hace es dar gracias porque Roma ya tiene un obispo, pide oraciones y reza por Benedicto XVI, reza por el mundo para que haya una gran hermandad, fraternidad, caridad y amor entre los hombres. Quiere dar la bendición, pero antes pide el favor de que recemos para que el Señor le bendiga a él. Anuncia que a la mañana siguiente se irá a rezar a Santa María la Mayor, que es algo que hace con frecuencia, y desea las buenas noches, ¿no? Ese sería el primer mensaje que creo que es muy interesante volver a él como su programa, ¿no? Es decir, y ese por favor recen por mí es algo que se va repitiendo y que lleva repitiendo a lo largo de estos 3 años de su pontificado, quizá porque se da cuenta de la importancia de la oración, ¿no? Es un papa que ha creado una auténtica revolución cultural con gestos, no tanto con palabras. Por supuesto que las palabras son muy importantes, pero me voy a centrar en los gestos. Ahí tenemos una foto de sus zapatos. También si los comparamos con los zapatos que utilizaba Benedicto XVI, son unos zapatos usados. Vive en Santa Marta, se niega a vivir en los apartamentos del Vaticano. Y alguien en Roma, en este seminario, comentó, ¿no? Para el Papa que siga al Papa Francisco le será muy difícil volver atrás, ¿no? Pero bueno, esto es opinable. Su primer Jueves Santo todavía no estaba, no era propiamente obispo de Roma. Se va a celebrar la misa crismal a una cárcel, ¿no? Esa foto es de ese día. Yo creo que impresionó mucho a la opinión pública el hecho de que se fuera a una cárcel. Y él dice, los gestos son los que cambian a las personas y ser líder significa servir a los demás. Yo voy a hacer como Beatriz, voy a decir cosas que no son mías, sino que son del Papa. Él entiende también que la misericordia y la ternura son las bases para poder dialogar y hacer la cultura. Y esto es muy importante. Por supuesto que hay que hablar y hay que tener conversaciones diplomáticas, pero él dice, bueno, mi arma o mis armas son la misericordia y la ternura. Y quiere yo creo que me he confundido del orden de las diapositivas, ya lo siento, porque esto no tiene nada que ver. Otro gesto que ha hecho el Papa es la capacidad que ha tenido de invertir la percepción de una iglesia cerrada a una iglesia que está en salida, que busca a las ovejas. Quizá también porque se ha invertido la parábola, ¿no? No es que haya una oveja perdida y 99 en el redil, sino que es justamente al revés, ¿no? Hay una en el redil y 99 perdidas. Y el Papa, ¿qué hace? Hace este gesto, por ejemplo, ¿no? De abrazar y besar a una persona que tiene, ¿no? esa enfermedad, que luego nos comentaron que esa persona le dijo al Papa, ¿no? que ni siquiera su padre le había nunca ni besado ni abrazado como lo hizo el Papa. Ha desmontado la idea de que la Iglesia es una monarquía absoluta, la ha desmantelado esa imagen, ¿no? Y le ha dado una prioridad a los obispos. Los obispos son los que conocen el paño, por decirlo así, y el Papa es el que sirve. Y él se define a sí mismo como el obispo de Roma. Es un hombre operativo, de gobierno, y está atento a cada persona. Y este uno a uno ha cuajado, ¿no? Y ha cuajado también en el Vaticano. Sabéis que el Vaticano es uno de los objetivos prioritarios del Estado Islámico. Nos comentaron, ¿no? cómo han visto que la afluencia en las audiencias del Vaticano se ha reducido a la mitad porque la gente tiene miedo de ser objetivo del ataque terrorista, y sin embargo ese cariño
ese trato humano de los policías, de la Guardia Suiza, de las personas que están en el control de acceso al Vaticano, yo lo pude percibir, ¿no? O sea, es una cosa que dices, bueno, es que el mensaje del Papa les ha hecho mella también, ¿no? Es un pastor original con una autoridad moral mundial, ¿no? También nos hicieron ver la idea de decir, bueno, ahora mismo si alguien quiere hacer algo, pues se va a ver al Papa, ¿no? Y en esos días había recibido al director de Apple, al director de Google, había estado con Leonardo DiCaprio. Bueno, él tiene un mensaje para cada una de estas personas. Claro, y el Papa tiene un corazón latino, ¿no? Y eso me gustaba en la intervención de esta mañana de don Gregorio, que decía, bueno, el Papa no tiene un discurso académico, tiene un discurso de párroco, ¿no? Y eso, pues, hay gente que le gusta y hay gente que no, ¿no? Me voy atrás en las diapositivas. No me dan en absoluto comisión para estos libros, pero como esta periodista estaba en el seminario, no sé si conocéis este libro. Me ha dicho antes Rocío que están esperando una nueva edición de este libro, Francisco, Vida y Revolución. Es un libro muy original que empieza el 13 de marzo del 2013 y se va hacia atrás, ¿no? O sea, si queremos conocer cómo es o cómo era el cardenal Bergoglio, cuál es su pasado, cuál es su trabajo, pues ese es el libro que necesitamos. Y el Papa no concede entrevistas, no por nada, al principio porque le asustaban los periodistas y le asustaban los medios. Él ahora se ha dado cuenta de que es muy importante ponerse a favor de los medios. No concede entrevistas sencillamente porque no tiene tiempo, ¿no? Nos dijo el padre Lombardi, con quien también tuvimos un encuentro. Ese libro de Andrea Tornelli es una excepción. Yo diría que es una joya, no sé si lo habéis leído. Vale la pena tenerlo, guardarlo y utilizarlo, ¿no? Y al final de este libro está también como insertada la bula de la misericordia. Y el libro de Javier Martínez Brocal, que se titula El Papa de la Misericordia, que también está aquí, y que él ha querido escribir este libro como un análisis de cómo ha cambiado el trabajo de la agencia que él dirige, que es Rome Reports, cómo ha cambiado su trabajo y cómo ha cambiado la imagen de la Iglesia en estos 3 años. Los medios hablan de lo que habla el Papa. Él no va detrás de los medios, ¿no? Es más, lo que os he dicho antes, no le gustan, de entrada no le gustan los periodistas, ¿no? El Papa entiende también la importancia de estar en las redes sociales. Y eso también es muy revolucionario. El Twitter del Papa lo empezó Benedicto XVI, el Papa Francisco lo ha continuado. El Papa no escribe físicamente el tweet, pero sí que él lo revisa. Me parece interesante esto, ¿no? El Papa tiene más de 27 millones de seguidores en 9 cuentas distintas que las he ordenado por número de seguidores, ¿no? Hay una cuenta en árabe, como veis, que tiene 237.000. Yo no sé cuál es vuestra opinión personal acerca de las redes, y no es mi misión preguntaros, pero la gente está ahí, ¿no? Y el Papa también está ahí, con lo cual yo os pediría un acercamiento a las redes sociales, porque es donde está la gente, ¿no? Por supuesto hay que saber utilizarlas y hay que perder, entre comillas, el tiempo, y en cuanto te metes empiezan a pasar cosas, y pasan cosas muy, muy interesantes. Pero bueno, yo pienso que hay que estar ahí. La información del Papa se basa en el cambio, ¿no? ¿Cuál es la interpretación periodística de este papado? La controversia y el conflicto, que serían las dos grandes palabras que regaron el pontificado de Benedicto XVI,
44% de las noticias con Benedicto XVI tenían que ver con la controversia, el 7% con el conflicto. Estas dos palabras prácticamente han desaparecido en el pontificado de Francisco. ¿Cuál es qué ha pasado, ¿no? Pues ha cambiado el foco. La prioridad del Papa Francisco es la doctrina social de la Iglesia desde un punto de vista personal. Él no habla del paro, sino del desempleado. No habla de la inmigración, sino del migrante. Y no habla de un migrante forzado, habla de un migrante forzado, no de un migrante ilegal. Y las palabras son muy importantes. He dicho antes, los gestos son muy importantes, pero los gestos acompañados de las palabras son la gran revolución. Y el Papa insiste una vez y otra en poner en un primer plano a la persona. Y al Papa le preocupa la indiferencia, le preocupa nuestra indiferencia, de pasar por delante de las personas y que nos den igual. El Papa también ha roto la imagen de una Iglesia aparentemente solo preocupada por la moral sexual. Y su gran claim es: Dios no es solo un juez, sino que Dios es Padre. Y de ahí viene el año jubilar de la misericordia. Primero anunciemos a Jesucristo, luego ya vendrá la moral. Y el Papa ha emprendido una batalla de apertura y de transparencia que yo creo que nos ha vacunado a todos, ¿no? El Papa nos ha lanzado a los católicos al diálogo con las periferias, que es otra manera de comunicar. Y nos ha animado a tomar la iniciativa en la comunicación, que nuestra comunicación no sea reactiva, sino proactiva. Te voy a contar qué hago, te voy a contar cómo vivo, te voy a contar cómo pienso, sin miedo y sin complejos, ¿no? ¿Cuál es su programa? ¿Cuál es su gran documento? Ha salido también esta mañana, la Evangelii Gaudium. Ese es el programa de comunicación, este sería el plan de comunicación del Papa y el plan de comunicación al que tenemos que volver una y otra vez. Hay personas que piensan que no está muy claro hacia dónde va el Papa, ¿no? Y pensar que no tiene método es no conocerle. Sus gestos se integran en una narración mediática. Este encuentro lo titularon, ¿no?, los medios, el abrazo que ha costado 1000 años. Es verdad que pues hay 1000 años de trabajo y ahí también hay un trabajo que nunca sabremos, ¿no?, del Papa, de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI, ahora del Papa Francisco. Recoge el fruto del Papa Francisco. ¿Qué es el punto? ¿Cuál es el punto de unión que ha encontrado? Los cristianos perseguidos. Siempre hay que buscar qué une, qué es lo que une, ¿no? No estamos tan lejos de los ortodoxos. ¿Cuál es el defecto que muchas veces la opinión pública o nosotros mismos, ¿no?, podemos decir? Bueno, es que es un Papa que improvisa, ¿no? Es un Papa que se equivoca, es un Papa que dice cosas de las que luego se arrepiente, que las que luego su oficina de comunicación tiene que reescribir. Bueno, él mismo dice, ¿no?, Dios me da una sana dosis de inconsciencia, soy más bien temerario, a veces se me va una palabra de más, pero también con lo que ha salido ahora, ¿no?, prefiere una iglesia en salida, una iglesia herida, que no una iglesia encerrada en sí misma. Si conduces, te ponen multas. Si nunca conduces, nunca te ponen multas. Si hablas, te equivocas. El Papa se equivoca en una rueda de prensa, dice una cosa de más. Bien, pide perdón, ¿no? Pide perdón. Me parece muy interesante ir siempre a las fuentes, ¿no? ¿Qué ha dicho el Papa y en qué contexto lo ha dicho? El Papa actúa por sorpresa. Esta imagen es de hace unos días, cuando se fue a ver a un grupo de toxicodependientes y alcohólicos en Roma. Y él también nos contaron, ¿no? Decir, bueno, el Papa, ¿dónde tiene que estar hoy? ¿Qué tiene que hacer hoy? Pues así es como él vive los viernes del año de la misericordia. Se va a ver a un grupo de gente que está rechazada socialmente, ¿no? Por nuestra parte, requiere un esfuerzo por comprenderles sin prejuicios e intentar
no comparar, aunque a veces es inevitable, ¿no? Cada papa tiene su carisma y es reflejo de su tiempo. Antonio Carriero es un autor italiano que acaba de publicar recientemente un libro que creo que no está aquí, se titula La revolución del lenguaje. Es un libro que me parece interesante porque analiza 50 palabras utilizadas por el Papa. El Papa, lo he dicho antes también, tiene un estilo llano, de calle, de párroco, que se le entiende. Esto no significa que guste a todo el mundo, pero es muy difícil gustar a todo el mundo. Me parece importante conceder un papel fundamental a la documentación, ¿no? A ir a la fuente, a volver una y otra vez a la Evangelii Gaudium, de volver una y otra vez a la Laudato Si. De pensar que el Papa está haciendo la revolución a través de los gestos. El sábado que estuvimos en la audiencia, el sábado 30 de marzo, los sábados, un sábado al mes, en el año de la misericordia, el Papa celebra la audiencia también en la plaza de San Pedro, una audiencia que duró 8 minutos, el Parlamento duró 8 minutos, lo que la audiencia dura 1 hora y media porque saluda a todo el mundo. Y una de las cosas que más impresionaron a los periodistas, que estábamos allí 24 periodistas de distintos medios, no fue tanto lo que dijo, que fue muy interesante y nos habló, ¿no?, de que todos éramos cristóforos, ¿no?, portadores de Cristo. Lo que le impresionó a ese periodista no fue lo que dijo el Papa, sino cómo uno de los niños que le entregaron al Papa, el Papa, antes de devolver ese niño que le había besado, le colocó bien la capucha antes de devolvérselo a su madre, ¿no?, porque es verdad que hacía un día muy aciago. Y él dice, este gesto de colocarle bien la capucha para que el niño no se enfríe me ha impresionado muchísimo más que cualquier otra cosa de la que me puedan hablar sobre la necesidad de querer a los demás, de la ternura, ¿no? Es un Papa de gestos pequeños que llegan al corazón. Quizá si logra cambiar nuestro corazón, nosotros lograremos también cambiar el mundo, porque si nosotros somos un poco mejores, el mundo también lo será. Muchísimas gracias.